Pues vamos al estudio de la palabra. Gracias a Dios por su hermosa palabra que nos guía, que nos fortalece, que nos dirige, pero también que nos corrige. La palabra de Dios es poderosísima. Yo les invito a que no se pierdan el estudio de los martes, de los jueves. El jueves pasado estuvo fuerte, pero estuvo padrísimo. Me encantaría que escucharan los mensajes que unos jóvenes enviaron sobre lo que Dios les habló el jueves pasado, por lo cual les agradezco esos mensajes que le enviaron a Vane y que Vane me hizo favor de compartirme. Están padrísimos sus mensajes, chicos. Les mando un fuerte abrazo y les invito a todos a que vean el estudio de este próximo jueves, que estamos hablando de esto que estamos viviendo actualmente a nivel global, que es el gran reseteo, que el Foro Económico Mundial, junto con el Foro Monetario Internacional, junto con la ONU y la Fundación Bill y Melinda Gates, están organizando de un nuevo reseteo económico, de un sistema económico diferente, global, de un gobierno global, de todo esto que se está pavimentando el camino para el anticristo, para el falso profeta, y que se está poniendo las fichas en el tablero, ya se está viendo claramente el rumbo, y que ellos ya lo están hablando. Entonces yo te invito a que veas este próximo jueves el estudio, la segunda parte, que veas en la semana la primera parte y ahora la segunda parte de esta época que estamos viviendo el día de hoy, esta junta que hubo del Foro Monetario, Foro Económico Mundial, que hubo en Davos ahora en enero de este año, y todo lo que ellos propusieron y todo lo que va a venir a todos los países a través de la ONU. Así es que es importante que tú estés actualizado y que sepas que los tiempos se están acabando, que el tiempo es ya. Por eso la prédica del día de hoy le titulé Hoy es el tiempo. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Voy a dar el contexto del Evangelio de Juan para ya entrar directo al tema. Nos encontramos en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, donde están todos los judíos. Hay 3 fiestas muy importantes para el pueblo judío hasta la fecha, y que es la de la Pascua, la de los tabernáculos, se me fue la otra. Pentecostés, perdónenme ustedes, me falta cafeína. Pentecostés, la Pascua y la de los tabernáculos. Y son celebraciones donde literalmente los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, ¿no? El día de hoy, pues los judíos que tienen las posibilidades, que es la mayoría, van a Jerusalén a seguir celebrando estas fiestas, ¿no? Son fiestas nacionales. Y pues bueno, aquí Jesucristo junto con sus discípulos y todo fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y estando ahí, la gente lo estaba buscando. Y voy a agarrar desde el versículo 25. Dice, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido la verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Y ahora vamos al versículo 30, y a partir del 30 vamos a estudiar este pasaje impresionante, donde también nos va a hacer una pregunta, porque quiero decirte que el día de salvación es hoy. El día de tener un encuentro con Jesucristo es hoy. El día de arrepentirte de tus pecados es hoy. El día de empezar una nueva vida es hoy. El día de regresar a una intimidad y a una comunión con Dios es hoy. El día de apasionarte por Dios y entregarte a Dios es hoy. Y es lo que vamos a ver ahorita, vas a ver. El versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora.
Cuando escuchaban los sacerdotes, todo este run run de la gente, de toda la gente que estaba en la celebración, y que escuchaban las murmuraciones de que ellos estaban ya viendo a Jesucristo como la posibilidad de que Él fuera el Cristo, como los comentarios de ¿será Él el Cristo? ¿O será Él el Mesías tan esperado? Entonces se enojaban los sacerdotes y querían matar a Jesucristo y querían aprenderlo. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahora, no significa que los judíos o los líderes, los sacerdotes, el gobierno de Israel pensara, es que todavía no es hora. No, ellos ya querían hacerlo. Sin embargo, todo estaba cronometrado en base al tiempo de Dios. Ya estudiamos anteriormente lo que es el Kairos y el Cronos. El Cronos es el tiempo donde tú y yo vivimos, es un tiempo medible, como las horas, minutos, segundos, meses, años. Ese es el Cronos, ¿no? De ahí viene la palabra cronómetro. Pero el Kairos es el tiempo de Dios, son los tiempos perfectos donde se va cumpliendo todos los propósitos de Dios. Y precisamente aquí se refiere a ese Kairos, es decir, todavía no había llegado ese tiempo donde Jesucristo iba a cumplir a lo que Él vino. Esto viene en Juan capítulo 12, lo vamos a estudiar cuando estudiemos más a profundidad Juan capítulo 12, pero en Juan capítulo 12, en el versículo 23, dice, ha llegado mi hora, dice Jesucristo, ha llegado la hora. Esa hora de la que en el capítulo 7 dicen es que todavía no había llegado la hora. En el capítulo 12 de Juan, el versículo 23, dice Jesucristo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Aquí Jesucristo está hablando de su hora de la muerte, es decir, de cuando Él se iba a entregar a morir por todos nosotros. Había una hora, había un día donde el Hijo de Dios se iba a entregar para salvarnos a todos nosotros, que se iba a entregar. Por eso se le llama, o tú y yo repetimos millones de veces desde niños, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? ¿Alguna vez entendiste por qué decíamos Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? ¿Qué significa? ¿Por qué Cordero? ¿Y por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué quita el pecado del mundo? ¿Nunca te lo preguntaste? Precisamente es eso, que iba a llegar el día y la hora de que Él se iba a entregar como un cordero para ser sacrificado y con su sangre iba a perdonar nuestros pecados. Y el Cordero de Dios, ¿por qué? Pues porque Él descendió del Padre, Él se entregó y fue literalmente ese Cordero que Dios mismo entregó, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a su unigénito, lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso se le llama el Cordero que es de Dios, porque Dios lo entregó, el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. Y Cordero porque tenía que ser sacrificado por nuestros pecados. Entonces en el capítulo 7 de Juan, cuando dice no ha llegado su hora, se refiere a esa hora donde Él iba a morir por nosotros. En Juan capítulo 12, en el versículo 23, habla de que Jesucristo mismo diciendo, ya llegó la hora. Ya llegó la hora donde yo voy a ser prendido, donde voy a ser azotado y donde voy a ser sacrificado en esa cruz. Había un tiempo, había un día, había una hora donde Él se entregaría por nosotros. Y me encanta ahí en Juan capítulo 12, donde dice que, ¿sabes qué? Pero si el trigo cae en tierra y muere, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Es decir, que a través de la muerte traía fruto. Esto, si tú lees Isaías 53, versículo 11, te vas a dar cuenta que Isaías 53 habla del sacrificio de Jesucristo. Y en el versículo 11 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Es decir, que Jesucristo iba a ver el fruto de su sacrificio y que iba a quedar satisfecho. Un corazón arrepentido de su pecado, un corazón entregado a Dios, es el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz. Tú y yo somos ese fruto que produjo la cruz. Y dice, y quedará satisfecho. Eso me encanta. Y eso es en Juan capítulo 12, Isaías 53, versículo 11. Y continuando en Juan capítulo 7, entonces iba a haber un día donde iba a ser entregado, pero todavía no había llegado su hora. El versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora, ¿no? Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, el Mesías, cuando venga, hará más señales de las que Jesús hace, de las que éste hace. Y es una muy buena pregunta. El día de hoy hay muchos judíos que no creen en Jesucristo como el Mesías. Y bueno, en otra ocasión podemos analizar, inclusive hasta el próximo jueves puede ser un buen motivo para analizar el por qué los judíos no creen en Jesús. ¿Por qué? Pues porque el anticristo va a hacer lo que él sí va a cumplir, que ellos esperan en el Mesías, por lo tanto van a ser confundidos y van a creer que el Mesías es el anticristo, hasta que después se les van a quitar las vendas a los 3 años y medio del pacto, pero bueno, eso lo hablamos el jueves. Pero el punto es que esta pregunta que ellos hicieron, ¿acaso cuando venga el Mesías hará más milagros que Jesucristo? ¿Hará más señales que Jesucristo? ¿Enseñará con más entendimiento y autoridad que Jesús? ¿Amará más extraordinariamente que Jesús? ¿Sufrirá con más valor que Jesús? ¿Expiará a más pecadores que Jesús? ¿Se levantará de la muerte con más triunfo que Jesús? ¿Ascenderá al cielo con mayor gloria que Jesús? ¿Presentará un evangelio más grande que Jesús? ¿Cambiará más vidas que Jesús? ¿Liberará de más adicciones que Jesús? ¿Consolará a más corazones afligidos que Jesús? ¿Sanará más corazones rotos que Jesús? ¿Restaurará más matrimonios y familias y vidas que Jesús? Cuando venga el Cristo, ¿podrá hacer todo lo que Jesús ha hecho? ¿Más? ¿Más? Más bien aquí es que no ha sido revelado la gloria, el poder, la majestad, la obra perfecta y completa de Cristo. Y como dice Pablo, y grábatelo, Pablo en Colosenses dice que en Cristo Jesús tú y yo estamos plenos, estamos completos. Y todo lo que tú andas buscando en Cristo tenemos hasta de más. ¿Por qué la gente dice, bueno, sí es Cristo, pero también, y también esto, y también lo otro, y también la meditación, y también esto, también los colores, el Wen Chui, y también esto, y también lo otro, y también aquella, y también aquel, o sea, si es Cristo y algo más, no has conocido a Cristo. Así te la pongo. Porque en Cristo estamos plenos, estamos completos y nada nos falta. Estamos llenos en Cristo Jesús, estamos plenos en Cristo Jesús. Por eso, cuando venga el Cristo, podrá hacer más milagros, será más glorioso que la vida y sacrificio y resurrección de Jesucristo. Es imposible. En Cristo Jesús está todo. El juicio de Dios sobre el pecado, pero su misericordia y amor. En la cruz de Cristo es el único acto en toda la historia de la humanidad donde el juicio y el castigo de Dios se cumple. El castigo
sobre el pecado se cumple, pero al mismo tiempo la salvación, la misericordia y el amor se cumplen. Es el único lugar en toda la historia donde el juicio y el perdón se mezclan, se besan en esa cruz. Juan capítulo 7, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, que decían, ¿será el Cristo? Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, y grábate esto que va a pasar aquí a continuación porque es el tema. Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Qué palabras tan fuertes. Tú y yo se nos puede pasar desapercibido. Dices, bueno, pues es que lo que está hablando es que, pues, se va a morir porque va a ir al Padre, ¿no? Va a morir en la cruz, se va a ir al Padre y a donde yo voy ustedes no pueden venir, pues porque Él ya está muerto y ellos están vivos. Entonces, no es así. Es mucho más grueso que eso. Esta frase que Jesucristo les dijo a ellos, a los fariseos, a los sacerdotes, a los que predicaban la Torá, a los que cumplían con la Torá, que la meta era la Torá, la Torá, la Torá, la Torá, la Torá. A ellos Jesucristo mismo les dijo estas palabras tan duras. Estoy nada más un tiempo con ustedes, pero después me voy a ir al Padre. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Qué frase tan dura y qué contraste tan heavy, qué contraste tan impresionante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14, Jesucristo dijo todo lo contrario a los que son sus discípulos. Esta parte donde Jesucristo les dice, me van a buscar y no me van a hallar. Y donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Qué diferente es a lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14. Y aquí está el contraste, aquí están las dos caras de la moneda, aquí están los dos lugares completamente opuestos. Unos, Jesucristo les dijo, ustedes no pueden venir a donde yo voy. Y por otro lado, en Juan capítulo 14, veamos lo que Jesucristo les dijo. Jesús les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se pongan tristes, no se agüiten. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a ir allá con mi Padre a prepararles un lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué contraste tan fuerte. A unos sacerdotes, fariseos, que su meta era la Torá, la Torá, la Torá. Les dice, donde yo estoy, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Sin embargo, a sus discípulos, con los que tenía una relación íntima y personal, Jesucristo mismo les dijo, yo voy a ir a prepararles un lugar, porque yo quiero que donde yo estoy,
ustedes también estén. Y cuando uno de sus discípulos dijo, no sabemos a dónde vas, no es cómo vamos a saber el camino. Y Jesucristo les dijo, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Qué contraste tan fuerte. Y es el punto al que vamos a ir. Vamos a continuar en Juan capítulo 7, versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿A dónde? Porque dice que él se va a ir y donde él está no podemos estar nosotros. ¿A dónde se irá? ¿Dónde no podemos estar nosotros? A ver, ¿se irá con los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos acaso? O sea, pues ahí no puedes ir tú. Ahí no pueden ir a predicar, ahí no pueden ir a enseñar. Una de las cosas que yo hasta la fecha no entiendo y que aún los judíos, muchos judíos en la actualidad no han entendido, es que cuando Dios llamó al padre Abraham y Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? En ti serán benditas todas las naciones. La bendición de elegir a Abraham y que a través de su descendencia Dios se iba a revelar, se iba a mostrar a toda su descendencia, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12 patriarcas, a las 12 tribus. Y a través de esa nación que Dios iba a formar, a través de Abraham, Dios se iba a mostrar al mundo entero. Sin embargo, el pueblo judío hasta la fecha sigue haciendo esto y no comparte del Dios verdadero. Tú y yo no conocimos el Dios verdadero a través del pueblo judío y tendría que ser así. El pueblo judío tendría que enseñarnos a los gentiles sobre el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, y no ha sido así. Dios le dijo al padre Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, no nada más tu descendencia, todas las naciones. Y el pueblo se ha encapsulado. Y yo una vez me encantaba antes en Diana, en la comercial de Diana, abordar a los judíos, ¿no? Y hacerles algunas preguntas. Y me encantaba. Ellos se ponían muy nerviosos, aún estando dentro del súper, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a uno de ellos, a un judío ortodoxo, ¿no? Con su camisita blanca, pantalón negro, su kipá, traía sus caerelitos y todo el rollo, le dije, oye, yo soy un goín, yo soy un gentil, yo soy uno de las naciones. Y yo sé que Hashem, tu Dios, es el Dios verdadero. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el propósito para Dios? ¿Cuál es el propósito de todos los goíns? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de los gentiles? ¿Qué propósito tenemos? ¿Hacia dónde vamos a ir el día que muramos? Y se quedó callado y me dijo, es buena pregunta, no sabré decirte. O sea, ellos tienen muy claro cuál es el propósito de Dios con el pueblo judío, pero no tienen ni idea ni les importa cuál es el propósito de Dios con los gentiles. Y aquí veo en este versículo 35, donde entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos, que no podemos ir? ¿Se irá acaso con los dispersos de los griegos y enseñará a los griegos, así tal vez con un menosprecio? Porque ellos no, yo no voy a ir ahí, yo no voy a ir a predicarles a los griegos. Sin embargo, en el corazón de Cristo siempre está a cumplir lo que Él le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, y se ha cumplido. Porque el evangelio ha sido predicado a todas las naciones y sigue siendo predicado a todas las naciones, pero tristemente no por el pueblo judío, sino por nosotros los gentiles que estamos predicando las escrituras, estamos enseñando las escrituras a toda pueblo y nación. Y Dios envió a un judío, a un fariseo, para predicarle a los gentiles, como fue Pablo.
Y el apóstol Pablo cuenta su conversión en Hechos capítulo 26. Ahí en Hechos capítulo 26 el apóstol Pablo nos describe cómo fue su conversión, cómo fue que Jesucristo lo llamó y cómo él se fue a predicar a los gentiles. En el versículo 12 se los voy a leer de Hechos capítulo 26, donde Pablo platica su conversión. Dice: ocupado esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para prender, para meter a la cárcel, para perseguir a todos los cristianos. Pablo era el perseguidor de cristianos, el matacristianos. Los mataban o los encarcelaban, los perseguían, y Pablo era el apasionado de hacerlo. Y cuando él iba hacia Damasco, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol. Imagínate, a mediodía el sol está hasta toda su plenitud, pero había una luz que sobrepasaba la luz del sol a mediodía, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, dice Pablo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué hermoso, para que nos libre de la esclavitud a nuestro pecado, a nuestras adicciones, a nuestros pensamientos, sentimientos, sean rotas esas cadenas de esclavitud y nos lleve a la luz verdadera, a la libertad en Cristo Jesús, y que recibamos por la fe el perdón de nuestros pecados, el perdón de todo nuestro pasado, y tengamos una herencia entre los santos, herencia en Cristo Jesús. Versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y eso fue lo que empezó a hacer el apóstol Pablo, a predicar primero a los judíos y después a los gentiles. Y empezó a predicar a los gentiles. Y esto que decían ellos, que ¿acaso se irá Jesús a predicar a los griegos? Jesucristo mismo envió al apóstol Pablo a los gentiles a predicar a los gentiles. Y llegó a Grecia. Y en el Areópago, en Hechos capítulo 17, invitan al apóstol Pablo a que él pueda anunciar el mensaje que traía en el Areópago, que era donde se reunían los filósofos griegos a hablar y a filosofar y todo. Pues invitan a Pablo para que él dé un mensaje. Y fíjate el mensaje que Pablo les da a los griegos ahí, a los filósofos de Grecia. Les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, tómala. ¿Por qué? Porque ellos exaltaban las estrellas, exaltaban los astros, exaltaban la naturaleza, exaltaban al ser humano, la figura humana, exaltaban la creación, pero no exaltaban al Creador. ¿Te parece diferente a lo que vivimos el día de hoy? Hay un culto al cuerpo, hay un culto a la naturaleza, hay un culto a las estrellas, hay un culto a los animalitos, hay un culto a todo lo que es la creación. Sin embargo, no hay culto al Señor.
Y aquí viene Pablo y les da un mensaje diciendo, el Dios que hizo el mundo, es decir, mi Dios creó a tu Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque los griegos, al igual que los romanos, exaltaban a sus dioses en templos. Y los templos y el templo y el templo y el templo, y es el tema que voy a tocar hoy. Exaltaban a Dios en el templo y decían, es que aquí está Dios, es que aquí está Dios. Y esa idea errónea la tenían y la tienen muchos el día de hoy. Creen que van a ir a ver a Dios. Creen que van a ir a la casa de Dios cuando van al templo o a la iglesia. Y están completamente equivocados. Y Pablo, esa filosofía griega y posteriormente romana, es la misma filosofía que hay el día de hoy y la cual el apóstol Pablo da el mismo mensaje. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios a todos nos ha dado lo que tenemos. Lo que tú tienes te ha sido dado por Dios, ya sea habilidades, ya sea conocimiento, ya sea facilidad para aprender algunas cosas, algunos las matemáticas, otros las artes, otros la literatura, otros la medicina. Dios, ¿quién crees que te dio las habilidades y la pasión por alguna rama de la ciencia o del arte? ¿Quién crees que te dio las habilidades, los dones que tienes? ¿Quién crees que te hizo nacer en el vientre de una familia y con una personalidad para que el día de hoy pudieras tener lo que tienes? ¿Quién crees que dio aliento de vida? ¿Quién crees que te formó en el vientre de tu madre? Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Él y subsistimos por Él. Dice, pues Él es a quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o a una piedra o escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, va a haber un día donde Dios va a juzgar a todas las naciones, a todos los planetas. ¿Sabes qué? Dios envió a Pablo a predicar a los filósofos, a los griegos, así como ellos decían. ¿Qué significa? Ahora volviendo a Juan capítulo 7, versículo 36. Dice, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. ¿Qué significa que dice que Él va a ir a un lugar donde yo no puedo ir? ¿Sabes qué? Esto significa hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para arrepentirse. Hay un tiempo para cambiar. Y el tiempo es hoy, no mañana. El día de mañana solo le pertenece al Señor. Estamos tan ocupados en tantas cosas que nos distraen de lo verdadero, de lo eterno. Voy a leer unos pasajes para que podamos entender un poquito más este principio, y yo sé que ya por cuestión de tiempo tengo que terminar. Dice, y tenemos que entender esto, uno en la humanidad, uno siempre dice, siempre habrá tiempo después. Después habrá tiempo para Dios, después habrá tiempo para arrepentirme, después me arrepiento, después cambio. Después renuncio a este pecado, después suelto esto, después. En Ageo capítulo 1, versículo 2 dice, así dice el Señor, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor.
también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor ahora, el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Al jornalero se le va su salario como en un saco roto. Versículo 7 dice, así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a través del profeta Ageo a la gente? El templo estaba en ruinas y la gente estaba más enfocada en reconstruir su propia casa ahí en Jerusalén, levantar sus propias casas, pues vamos a cambiar los baños, vamos a cambiar el piso, vamos a cambiar las cortinas o las persianas, vamos a poner esto, vamos a cambiar lo otro. Estaban tan enfocados en sus propias casas y habían abandonado la casa de Dios, habían abandonado el templo, lo habían abandonado. Entonces Dios a través del profeta Ageo les dice, para ustedes sí es tiempo para sus propias vidas, para sus propios deleites, pero no es tiempo para mi casa, para mis cosas. No es tiempo para lo espiritual, es tiempo para lo temporal. Es lo que ustedes dicen. Y aquí dice el Señor, ¿sabes qué? Yo veré con agrado, con gusto la reconstrucción. Reflexionen. Están dedicando sus vidas y todo lo que ustedes construyen yo lo puedo disipar de un soplo. Todo lo que tú hiciste lo puedo terminar así, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, en esta época, literalmente, trabaja durísimo y ni siquiera pela a Dios y ni siquiera le importa a Dios y trabajan durísimo y su vida y su propio Dios son ellos mismos, sus placeres, su trabajo, su éxito, sus negocios, pero de repente viene esta pandemia y les muestra literalmente que todo su dinero y todo su trabajo se puede ir de un soplo con una infección, una hospitalización. Se te va todo tu dinero, se te va todo ahí. Y tu vida está en riesgo. Otros, el ejercicio, ¿no? No sé si ustedes vieron un video de una persona que decía, yo no creo en el coronavirus, un dueño de un gimnasio en la Ciudad de México, y estaba así el cuate. Pues se enfermó de coronavirus, se puso, el virus lo debilitó y quedó hecho un palo, acabó muriendo. Él que decía que no creía en el coronavirus. Sabes que todo lo que tú y yo construimos y es nuestro Dios, Dios lo puede disipar así. Pero dice Dios, ¿sabes qué? En vez de estarte dedicando tanto en las cosas temporales, dedícame tiempo a mí. Reconstruye el templo, levanta el templo, levanta ese punto de encuentro conmigo, dice el Señor. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios, y que ustedes no son sus propios dueños, dice el Señor? Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios capítulo 6 habla claramente que tu cuerpo no es para la fornicación, que tu cuerpo no te pertenece, que como hijo de Dios o hija de Dios has sido comprado o has sido comprada a precio de sangre y le perteneces a Dios. Y que ahora ese templo que antes era físico, ahora tú y yo somos ese templo.
Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que literalmente, ¿sabes qué? Si tú eres el templo del Espíritu Santo, y si nos recordamos esta profecía de Ageo, Dios estaba diciendo, deja de estar enfocándote tanto en tu propia casa, en tus propios proyectos, en tus propios planes, y haciendo a un lado el templo de Dios. Y si tú eres el templo de Dios, ¿sabes qué? Reconstruye tu relación con Dios. Dedícale a reconstruir tu intimidad y tu relación con Dios. Enfócate en restaurar y en levantar el templo de Dios en tu vida. Y hay muchas cosas que te están distrayendo, hay muchas cosas que te distraen. Instagram, ¿cuánto tiempo le dedicas? Facebook, ¿cuánto tiempo le dedicas? A tu propia vida, a tus propios proyectos, a tus propios planes, a tú, yo. ¿Cuánto tiempo le dedicas y cuánto tiempo le dedicas a tu relación personal con Dios? Y es lo que Dios dice, ¿sabes qué? Reconstruye el templo dentro de ti, reconstruye mi relación contigo, reconstruyamos esa relación, porque Dios te ama, Dios te anhela, Dios quiere liberarte, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere llenarte con una paz que nada te va a dar paz. Nada en este mundo te va a dar paz verdadera, porque toda la paz que te da este mundo depende de las circunstancias, pero la paz que Dios nos da a través de entender lo que pasó en la cruz, a través de esta relación íntima y personal con su Hijo Jesucristo, esa paz sobrepasa todo entendimiento y a pesar de la tormenta, tú y yo podemos tener paz. Y Jesucristo está diciendo, reconstruye el templo, reconstruye nuestra relación. Reconstruye lo más importante. No le dediques tanto tiempo a las cosas que te están distrayendo de Dios, a las cosas que te apartan. Y eso no significa deja de trabajar. No, tenemos que ser los mejores trabajadores. Tenemos que ser los trabajadores más responsables, los profesionales más responsables y esforzados. Por supuesto, tenemos que ser gente responsable y trabajadora, porque dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. ¿Sabes qué significa? Que hay muchas cosas que te están distrayendo de lo verdadero. Hay muchas cosas que estás tan enfocada o tan enfocado en cosas tan banales y tan temporales y que no tienen poder alguno, pero cuando viene una aflicción en tu vida, cuando viene una enfermedad, cuando viene un accidente, cuando viene una pérdida del trabajo, cuando vienen problemas familiares, ¿dónde está y qué poder tiene eso que te quita tiempo de tu relación con Dios? No tiene poder contra eso, pero Cristo sí tiene poder y autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre el trabajo. Tiene poder y autoridad Jesucristo para ayudarnos, sobre nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra salud. Dios tiene poder y autoridad sobre todo. Pero el punto es que no le hemos dado un lugar importante. Y estamos tan enfocados en cosas temporales, en cosas banales, que todo eso se va a quedar y todo eso se va a acabar y se va a consumir. El tiempo es ahora, querida familia. Ese es el tema. El tiempo es hoy. Y que no nos pase a ninguno de nosotros lo que le pasó y lo que Jesús le dijo a estos fariseos, a estos sacerdotes. Porque donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¡Oh! No me digas eso, Señor. Yo quiero recibir esas palabras que tú le dijiste a tus discípulos, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a prepararles un lugar para vosotros. Eso es lo que anhelo escuchar. Pero no lo que le dijiste a esos fariseos, porque yo voy y a donde yo voy ustedes no pueden ir. El tiempo es hoy para arrepentirnos. El tiempo es hoy para pedirle perdón a Dios. El tiempo es hoy para entregarle nuestras vidas. El tiempo es hoy para decir, tengo que renunciar a esta relación. Tengo que renunciar a esta práctica, a esta adicción, a este pecado. Tengo que renunciar a este negocio tal vez. Tengo que renunciar a estas páginas de internet. Tengo que renunciar a estas películas, a esta música. Tengo que renunciar a estas amistades también. Hoy es el día para que te apartes para Dios. Hoy es el día. Dice Mateo capítulo 24, el mismo Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es el único que sabe el día y la hora, cuando se acabó, cuando se cerró el arca, cuando se acabó la oportunidad para arrepentirte.
Sí, no siempre va a haber oportunidad de que te arrepientas. O el Señor nos lleva y te quedas, o te enfermas, o un accidente, o un infarto, y ahí llegaste y se acabó la oportunidad de arrepentirte. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, es decir, haciendo su vida ordinaria pero sin Dios, sin creer en Él, sin creer en lo que Dios había dicho, porque aún Noé fue pregonero de la verdad y no le creyeron a Noé. Y ellos siguieron haciendo su vida normal, mi propia vida, mis propias actividades, mis propios proyectos, mi propio yo, hasta que vino el diluvio y todos murieron. Estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, haciendo su vida normal, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Querida familia, el tiempo es hoy, el día es hoy para arrepentirnos, para pedir perdón. El día es hoy. Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte, a aceptarte tal y como estás, con tus luchas, con tus debilidades, con tus miedos, con tus heridas, con tu coraje, con tu resentimiento, con tus dudas, con tu falta de fe. Así ven a Cristo tal y como estás. Dice Isaías 55, versículo 6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío, el pecador, su camino. Abandónelo, abandona tu camino de pecado. Renuncia. Y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos, mis caminos, declara el Señor. Hoy es el día de salvación. Isaías 1, versículo 18 y 19 dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El día es hoy. El Señor está con los brazos abiertos. Y lo peor que nos puede pasar, lo peor que te puede pasar es que Dios diga: a donde yo voy, tú no puedes venir. Pero no hay algo más hermoso que escuchar de Jesucristo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén. Y ya sabes a dónde fue Jesús, y ya sabes el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede estar en la verdad si no está en Cristo. Nadie puede andar derecha en el camino si no está en Cristo. Y nadie puede tener vida si no está en Cristo. Y Él es el único que nos puede llevar al Padre. Y Él es el único que murió en esa cruz para perdonar todos nuestros pecados y darnos una nueva vida en Él. Y Él está con los brazos abiertos, diciéndote: ven, ven, ven. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan, hagamos cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran tus pecados como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
Él es el que nos puede limpiar de nuestro pecado. Él es el que perdona nuestro pasado. Él es el que sana nuestras heridas. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Él es el que restaura familias. Él es el que nos libera y nos da la humildad para pedir perdón. Él es el que nos da la humildad para perdonar. Él es el que con su misericordia y con su poder nos da una nueva oportunidad. Él es el que empieza la obra y Él la termina. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que te dice: haz a un lado todo lo banal, todo lo que te aleja de mí, haz a un lado todo lo que te distrae y reconstruye el templo. Reconstruye esta intimidad y esta relación con Dios. Dedícale tiempo a lo verdadero, a tu relación personal con Dios. Fortalécete. Y voy a guiarte en una oración. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, si quieres pedirle perdón a Dios, ¿sabes? Cierra tus ojos. Si es posible y estás en un lugar propio y si puedes, arrodíllate delante de Dios. Y si no, tan solo inclina tu cabeza, inclina tu corazón delante de Dios. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. Y ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios. Él te conoce. Él sabe tus luchas, tus necesidades, tus debilidades. Pídele perdón y recibe su perdón. Dile: perdóname, Señor. Yo reconozco que he pecado, que no ha sido importante en mi vida. Reconozco que me he alejado de ti, que te he fallado, que mis acciones tú las has visto todas, mis pensamientos tú los conoces, todas mis palabras y mis reacciones tú las has escuchado y las has visto. Perdóname, Señor. Hazme libre, Señor. Sana mi corazón, sana mis heridas. Ayúdame a pedir perdón y ayúdame a perdonar. Te doy gracias porque tú me has amado hasta la muerte. Tú me aceptas tal y como estoy. Y tú eres el único que puede cambiar mi vida. Y en ti confío, Señor. Creo en tu Hijo Jesucristo. Y creo en el perdón de pecados por su sacrificio en la cruz. Gracias por recibirme, Señor. Amén. Amén. Querida familia, hoy es el tiempo de que fortalezcas tu relación con Dios. Hoy es el tiempo de que restaures tu relación con Dios. Que estas palabras que Jesús le dijo a los fariseos: a donde yo voy ustedes no pueden ir, sean palabras muy lejanas a nosotros. Sin embargo, que esas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, sea nuestra bandera. Que nosotros sepamos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna y perdón de pecados. Y que ahora vivamos como libres y no como esclavos, como dice Pablo en Romanos capítulo 6. No volvamos al lodo de donde Dios nos sacó. No regresemos a ese lodo de donde Dios nos sacó, sino que vivamos como libres, como esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer estar con ustedes. Prepárense para la iglesia de los niños, que ya estamos a punto de empezar. Sigan disfrutando un buen cafecito, la palabra de Dios, y sigan deleitándose porque tienen un Dios precioso que los ama.
Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y nos vemos, primero Dios, el próximo martes para nuestro estudio de la familia. El jueves los invito al estudio de los últimos tiempos de Apocalipsis capítulo 13, Daniel 7, Daniel 2, Apocalipsis 12, y todo esto que estamos viviendo del nuevo reseteo del Foro Económico Mundial que están proponiendo a partir de este año. Así es que Dios los bendiga y nos vemos el próximo estudio.